ingreso, y es el ingreso y esta es la edad. Edad, ¿no? ¿Sí? Más o menos, solamente desde el punto de vista de la edad, el ingreso máximo alcanza a los 50 y tantos años, 50, 60 años. Es el ingreso máximo. Debería ser el ingreso máximo. Y a partir de los 60 y tantos, en el Perú creo que se sale 60 y tantos, por esta hoja. Entonces, a la hora que uno introduce esta variable de edad en la ecuación, tiene que ponerlo en términos de x, ¿no? Un beta que acompaña al x y otro beta que acompaña al x cuadrado, ¿no? De esa manera se pone en el modelo, ¿no? La x y la x cuadrado, cosa que este beta de acá del cuadrado capta esta posible disminución. Y si fuera positivo es porque tiene una aceleración. Aumenta con la edad. Por ejemplo, para ciertos casos la educación tiene un componente no lineal positivo. Cuando uno acumula educación 2 grados, ¿no? Maestría y doctorado, aumenta. Pero para otros casos ya no. Entonces, este componente lineal que es positivo, que está aumentando. Generalmente si es negativo, va a crecer más como una reducción. Entonces la experiencia se comporta de esta manera. Uno, para un trabajo determinado con una experiencia, la que se considera la máxima, el mercado solito te excluye, ¿no? Alcanzas una experiencia, no sé, 20, 30 años después de eso ya es considerado antiguo, obsoleto. Ese componente cuadrático puede estimar aquí en la regresión, calculando una variable al cuadrado, ¿no? Podríamos calcular más de experiencia cuadrado, porque hay gente que se utiliza aunque esté mal, pero puede tener una experiencia pues no pueden cubrir buscamos la experiencia al cuadrado y la ponemos en la reacción y vemos si es significativa. En este caso no es significativa. Mira, sale 0,78. Este valor sale 0,78, o sea que este componente esto lo podría omitir, ¿no? Diría que tiene una pequeña, una ligera aceleración de la experiencia con el ingreso. Podríamos ir calculando con la educación también, ¿no? Hay cosas empíricas que no tienen una teoría, o sea, no tiene una teoría directa, pero sí representan, ¿no? Los rendimientos decrecientes asociados a la edad, los naturales, los tecnológicos. Podemos agregar, porque ya que la experiencia no resultó con la educación cuadrada. La ecuación sí está un poquito más significativa, ¿no? Podríamos incluir ahí los hijos que estamos en el límite, ¿no? 5.8 tiene este valor. Y miren, es negativa, ¿no? Ese es el efecto, no sé si para ustedes no les ha pasado, pero cuando uno iba a un trabajo y te decían, no, tienes
educación para el nivel de puesto que necesitamos. No damos su maestría, decía, no, solamente necesitamos economía. Necesitamos maestría. Entonces, en este caso, la educación no aumentó ingresos, ¿no? Al contrario, te quitó potenciales ingresos. No te consideran para el trabajo, tienes demasiada capacitación para el nivel de empleo que está solicitando, ¿no? Eso tiene su lógica también, ¿no? No es totalmente mal. Profe, ¿y no pasaría lo mismo con los años de experiencia? Digamos que a veces que tenga alguien con 50 años de experiencia y esté aún actualizado, no puedan cubrir el costo de emplearlo. O sea, digamos, un profesional que ya lleva en el rubro 40 años ya y se actualiza siempre, ¿no? Él está en lo último, pero contratarlo, digamos, eleva tus costos demasiados y por eso la gente suele descartar contratar a esta gente con demasiado tiempo de experiencia por el costo. Sí, pero son reducidos totalmente, ¿no? O sea, al final el promedio es lo que manda. Entonces el promedio te dice que las personas en general no se capacitan o pierden capacidad. Por eso que la edad es un indicador relativamente bueno de capacidades. No se va a actualizar. Tú tienes un 8 de capacidad de es uno de 40, es por ahí, recordando que sacó su título y ahí se quedó, entonces se hace casa pagar menos. O sea, en promedio, ahora es cuestión de realizar. Pero ese es otro. No, claro. Y aquí estamos hablando de los promedios sí hacen bajar. Por eso. Bueno, esa ecuación estaría un poquito mejor, pero miren ahí el efecto de la educación, ¿no? Miren el efecto de la educación. El 22%. Bueno, los años más de educación se eleva el ingreso supuestamente el 22%. Aunque esto hay que contarlo dependiendo de... O sea, al tú incluir un elemento cuadrático acá, también tienes que ajustar el coeficiente, porque el coeficiente depende de dos valores, más que factores, de dos valores. El valor que tiene la educación lineal y el valor que tiene la educación en términos cuadrados. Entonces hagamos una pequeña matemática no se lo podremos formular una ecuación y sacar su derivada. O sea, la ecuación de logaritmo de salario, olvidándome de la experiencia, sería 0.2275 por educación, ¿no? Menos 0.005 los dos por la educación al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Solamente mirando educación. ¿Vale? ¿Muy bien? Observando. Bien, observando. ¿Ya? Ahora, yo quiero saber cuál es el nivel de educación que hace máxima ese ingreso, ¿no? O esa tasa de rendimiento de educación social. Aquí, al asociarlo al logaritmo del salario, es la tasa de rendimiento, ¿no? Y ahí los matemáticos saben su papelito. ¿Cuál es la educación que hace máximo esta variable? Tiene que ser la derivada, ¿no? Y la derivada igual a cero, ¿no es cierto? Pues acá podemos sacar cuál es la educación que sería máximo el rendimiento de educación. No el salario total, sino el rendimiento del salario total. O sea, donde un año más de educación es el máximo rendimiento. ¿Cuál sería? Algo así como, hasta aquí tengo que estudiar, ¿no? De ahí para adelante ya voy a ganar más, pero cada vez menos.
cada año voy a ganar cada vez menos. ¿No sale? Cero es igual a 21.59 0.25 menos 2 veces 0.005. 21.59. 21.59. El EJAS, bueno, la educación. El EDUC. Edu. O sea, a partir de 21 años de educación, cada año de educación de rendimiento. O sea, todavía le falta bastante. Son 21, o sea, considerando los 11 de colegio más estos 5, ya tendrían 16. O sea, su maestría más mitad de doctorado le da el máximo de 21, de 18. ¿Cuántos años? asociado a la educación. 18. ¿Qué posibilidad tiene? Pero yo tenía el plano de acá del caso. Eso es Esto no como es un no, pero acá Cosita que se puede sacar ahí en la todos son El Edu y el doctorado. Ya, que tú te- ahora toda regresión tiene que tener variables de Y esto control. ¿Ya? se aproxima. Se aproxima. Y acá ya no se aproximan. Entonces vamos a incluir las variables de control. Las variables de control Hasta acá. no necesariamente tienen, No, yo te digo que solo hay 18 niños de educación. tienen que tener significados. Acá es lo que Vamos a agregar una variable de control. Es que eso es lo que está cobrando. La variable de control ¿Cómo hace lo que está Hazlo en con Sandra, hazlo con la regresión para corregir un posible sesgo en la selección de la muestra. ¿Ya? Ajustar ese posible componente sistemático que está en el error, lo que estaría en el error, y llevarlo a la excepción. Por ejemplo, esta es una muestra estadounidense, ¿no? Entonces, puede decir, bueno, subsisten sistemas o esquemas de discriminación, ¿no? Entonces voy a incluir acá la variable blanca, que la persona sea negra. Vamos a probar si esta variable de control es relevante. Si vemos que incluyo black, si disminuye, es significativa, altamente significativa. Y te dice que más o menos a las personas de color les pagan un 20% menos. Y un 20% menos de rendimiento y sus ingresos que todas las demás, ¿no? Eso digamos. La otra es que Le pone 18. el ingreso, y eso se van a dar cuenta cuando ustedes laboren, el ingreso no depende no solamente de la experiencia en general, sino de la experiencia en particular del empleo en el cual estás actualmente. Como que se valora bastante la especialización, ¿no? Salvo cargos altos, por ejemplo, el Estado, el que hace licitaciones, es diferente del que hace presupuesto, es diferente del que hace proyectos, es diferente del que hace guía. Entonces, generalmente el ingreso está asociado más al grado de especialización del puesto, ¿no? O sea, tú en general eres funcionario, digamos, administrativo, del Estado, pero claro, sirve la experiencia general, pero más sirve la experiencia particular. Podría servir más la experiencia particular. No voy a entrar aquí, siempre bueno rotarlo, pero cuando
vas a un nuevo empleo, o sea, siempre te preguntan en esta cosa que quieres hacer, ¿qué experiencia tienes? Eso siempre se valora porque siempre es importante. En el sector privado es diferente, ¿no? Hay que ser un poco multitasking en el sector privado. El sector público es solamente lo que te dice el papel. Así es, lamentablemente. Entonces, hay una variable acá que se llama tenure, que coge cuántos años está la persona en su empleo actual. En el empleo en el cual se tomó la muestra, en el momento en el cual se tomó la muestra, se le pregunta a la persona, ¿cuántos años tienes aquí? Entonces, generalmente cuando uno dura más, se dice que en un empleo particular puede ascender más, o sea, puede tomar más responsabilidades y te van a pagar más. Entonces, podría haber un grado de asociación, un grado de importancia de en la determinación del salario. Por acá sí es significativa, pero pasa otra cosa, ¿no? El componente cuadrático de la educación se hace no significativo. Pero así va hablando que más o menos, miren, esa es otra cosa que se tiene que ver en las revisiones, que se llama robustez. Cuando los coeficientes de tus variables principales, no teóricas, sobre lo que tú estás explorando, no cambian mucho, se dice que el resultado es robusto. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ustedes hicieron la revisión de aquí, ¿cuánto le rindió la educación? 20.00. Incorporaron otra variable de control, el atento, y cuánto tienen acá, 20.33. O sea, muy poquito cambia el coeficiente de la educación, que es el que, digamos, te importa a ti en el estudio, ¿no? En tu trabajo. Entonces vas teniendo como un resultado que no se mueve. A ese resultado que no se mueve se le llama resultado robusto, ¿no? O sea, el beta que estás encontrando no cambia. Vamos a incorporar otra variable de control. Cuantitativa de SAUT. SAUT. Esta es una base de datos muy gringa, ¿ya? Pero bueno, no tenemos más. En SAUT se incorpora, es una variable cualitativa que indica que el trabajador está en la región del sur, de Estados Unidos. En general, las regiones del sur de Estados Unidos y las regiones del centro también son las menos desarrolladas en comparación con las otras regiones que son las del norte y las del este y oeste. Pueden pensar que es asociado a la guerra civil, a la estructura productiva. El tema es que esas regiones que pertenecían antiguamente a los Estados Confederados ya tienen una estructura de repente de producción diferente, y por eso que el salario promedio que pagan esas regiones es más bajo. Y vemos que incorporando esta variable también sí resulta significativa, y el rendimiento de la educación se mantiene alrededor del 20%, ¿no? Ahora tengo 19.81. Sigue siendo más o menos 20% y sigue siendo significativo. ¿Ya? ¿Qué más podemos agregar? Si la persona está en el área urbana, ¿no? Digamos que también es significativo, y ya el componente cuadrático de la educación comienza a hacer agua. Acá ya tiene 0.11 y la educación se mantiene más o menos, ¿no? Ahora es 18.20. Ya acá baja un poco más.
18.20. ¿Qué más? Ya, el resto no, porque el resto son variables de control con la cual vamos a hacer Entonces, yo creo que la gente casi nunca. la reducción endógena, la En el reducción máximo de endógena. Lo que se menciona es total de votación. Hasta ahí. 4, 3, dices el año. Pero acá pone que tiene 7 o 8. Le pregunté a Ya, hasta ahí sería una regresión como la que hemos visto hasta ahora normal. Una regresión múltiple. Con un cuadrado relativamente bueno, ¿no? 23, 36. Pero vamos a evaluar si es posible que haya endogenicidad. ¿Qué significa que la gente casi nunca termina en el máximo de votación? No, creo que los entrevistados no llegó a nivel máximo de votación. No hay 21, pues. Bueno, de los Ahora, entrevistados no hay. nosotros sabemos que se ha estudiado bastante que es posible que existan mecanismos de enfermedad o problemas de homogeneidad entre la educación y el ingreso, por todo lo que hemos explicado en el clase anterior. Entonces necesitamos una variable de control, una variable instrumental que esté relacionada con la educación, pero no esté relacionada con los errores de esta regresión. Para que corrija ese posible sesgo de homogeneidad que tiene este beta, ¿no? Este beta es posible que tenga sesgo de homogeneidad. Sesgo con homogeneidad. Entonces, ¿cómo probamos eso? Primero, teníamos que buscar una variable que esté correlacionada con la educación, pero que pensemos que no esté correlacionada con los errores del modelo. Entonces tenemos variables candidatos por ejemplo. ¿Con qué tanto relacionado? Una es los años de educación del papá, otra es los años de educación de la mamá, otra podría ser otra podría ser la W y otra podría ser la I. Voy a ponerlo todo allá, voy a ponerlo todo. Y la otra podría ser sí. Vamos a explicar por qué cada una puede ser una variable instrumental. Pero primero veamos su grado de asociación con la educación. Entonces podemos ver aquí en la primera columna está la correlación lineal entre la educación y esta variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que tiene, con respecto a la educación del padre, o sea, estos son los años de educación del hijo, digamos, y estos son los años de educación del padre. Tiene un alto grado de correlación, ¿no? Hay un 42% de correlación lineal y con la educación un 37% de correlación lineal positiva. Eso quiere decir que en general, ¿no?, los hijos tienden a tener la misma cantidad o similar cantidad de años de educación que los padres, ¿no?
IQ es el coeficiente intelectual. Se entendería que a mayor coeficiente intelectual, más posibilidades, más potencialidad de que logres una mayor educación y por tanto debería estar asociado el nivel de IQ con la educación. Estamos viendo solo correlación. Y SIPS es un fenómeno, es una cosita interesante. SIPS es el número de hermanos de la persona, ¿no? Que está bien puesto, del trabajador. Entonces hay algunas ideas de la teoría del capital humano que indican que cuando el número de hermanos es relativamente alto, los recursos, ¿no?, del hogar son más escasos y por lo tanto los niveles de inversión en educación, en salud, en general el capital humano de las personas tiene que ser menor. Tenga un hermano más, le quita recursos, así hacer el impacto, ¿no? Un hermano más me va a quitar recursos a mí como hermano presente, digamos. Yo voy a tener menos educación, menos salud, menos nada. Y eso a la larga va a repercutir en que tenga menos años de educación. Entonces, bueno, sobre eso hay varias cosas, ¿no? Bueno, en general las familias en los países en desarrollo no se comportan individualmente, sino colectivamente, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han visto mucho eso, los tíos mayores o los hermanos mayores tienen que trabajar para que los hermanos menores sí logren un nivel de educación formal o profesional, ¿no? Entonces, tiene una razón, un componente, ¿no? Es posible que ceteris paribus, digamos, un hermano más le reste educación al resto, y eso hace que la correlación entre educación y número de hermanos sea negativa, ¿no? No por eso le vas a ir a pegar a tu hermano terminando la clase. Es ahí como eso pasa, caballero. Y este KW es una variable, digamos, es como la estructura. Es una prueba de cultura, conocimiento del mundo laboral. Podríamos asociarlo a bueno, entonces, ¿qué variable podría utilizar para corregir un posible sesgo de idoneidad completa de la educación aquí en esta muestra, ¿no? Bueno, para hacer el cuento corto, entonces necesitamos una variable que esté asociada con la educación. Acá va el tema principalmente sería esta tabla. IQ y acá tenemos un poquito más de dudas, ¿no? Porque el grado de correlación es bajo de todas maneras, 0,21 no es muy alto. Se supone o los libros te dicen que un grado de correlación de más de 0,50 sería mucho mejor, ¿no? Pero es difícil lograr grados de correlación de 0,50 en variables instrumentales, ¿no? Un poco optimista. Tener 0,50 es difícil. Entonces vamos a probar si podemos utilizar los grados o los años de educación del padre, de la persona, como variable instrumental.
endógena, pero a la variable endógena le pongo esta nomenclatura igual, le pongo esta de esta forma, ¿ya? Así. Aquí le estoy diciendo, hazme una revisión por variable instrumental, esta es la endógena, y esta variable de educación, para esta variable de educación utiliza un instrumento que va a ser la educación mental. ¿Ya? Y va todo el resto de variables. Sí. ¿Por qué no considera el IQ? Es que vamos a probar primero de uno a uno. ¿Ya? Vamos a probar primero de uno. En el caso de dos variables instrumentales, a ver si nos alcanza el tiempo el otro. Ya, aquí sería la reacción. Pero voy a poner esta cosita acá con esta opción fix me muestra la primera regresión, que ahorita la vamos a ver. Entonces sería el comando, la variable endógena, la variable que voy a instrumentalizar y la variable instrumental, y todas las demás variables que están en el modelo. Y con esta opción first le digo al Stata que me muestre la primera regresión. Ahorita vamos a ver cuál es la primera regresión. ¿Y por el rey? Sí, a mí también me gusta el Red, ¿no era? No, sí, A ver, lo otro. Eso es correlación. Era el comando de distancia. Alguien de iglesia y el año de ahora, con este comando te muestra acá la primera revisión. Esta es la revisión en la que la variable endógena es la educación y utiliza para predecir la educación, disculpen, utiliza el instrumento y todas las demás variables que están dentro de él. ¿Ven acá? Acá está el instrumento y acá están todas las demás variables que están dentro de él. Ya. Ojo, aquí una cosita. Ustedes dirán, pero acá el instrumento no es relevante, ¿no? Porque el T o el T valor de esta educación es mayor a 0.05, ¿no? O sea, el T es muy bajo, ¿no? Bueno, eso en realidad no importa. ¿Por qué? Porque yo no quiero la asociación entre lo que yo exijo es correlación, no exijo causalidad. Si yo exigiera causalidad, sería un requisito que este T o este P valor sea menor a 0.05, ¿no? Parece que sí es relevante la interpretación del padre para predecir la expresión del hijo, o si está asociado, tiene un grado de asociación y causalidad. Pero yo
no estoy pidiendo causalidad, solamente estoy pidiendo correlación. Y la correlación ya la verifiqué anteriormente. Entonces acá lo que yo necesito en realidad solamente es verificar que haya un buen R cuadrado, ¿no?, en la relación auxiliar, y que los signos más o menos esperaban de la variable sea lo que esperamos, o sea, lo correcto. Entonces acá, por ejemplo, allá, y acá ¿qué hace esta revisión? ¿Para qué lo utilizo? Para predecir la educación en función de todos estos valores, de esta variable. Primero predigo la educación, y esa variable predecida, utilizando el instrumento a la educación, y las demás variables ingresan a la segunda ecuación que se está acá. Ingresan aquí. No te lo pone, pero este loop es la educación predecida con esta variable instrumental, con esta regresión. ¿Ya? ¿Y acá qué pasa? Acá pasa que los resultados no son tan buenos, ¿cierto? No son buenos. ¿Qué pasa acá? Ya, aquí cuando pones black, tienes educación. Todos los p-valores, salvo experiencia, son significativos. Cuando antes tenías buenos grados de significancia individual para la variable, ¿no? Ya. Hasta ahí los resultados no son tan buenos, pero podemos estar un poco más seguros si los resultados son buenos utilizando un test. Es un poco limitado lo que dice test, pero se supone que con empleados ya tienen la base para criticar ese test. Ahora vamos a hacer con esto. Ese test de Turing House, ¿no? O Turing House. Voy a ponerlo. Bueno, es decir, primero se corre la repetición anterior. Y con este comandito se guardan los resultados de la repetición. Le voy a llamar a esa que guarden los resultados de la estimación en este nombre genérico álgebra de regreso. Luego voy a correr el modelo como era originalmente, sin variable simultánea. Creo que era este, ¿no? El cuadrado menos blanco. Era este. Y a este lo voy a llamar pausa.
la reacción por valencia metal con la reacción por MCO y te dan el cambio en el coeficiente y es una prueba para todo el vector de Valeria edición. Y lo importante que hay que leer es este 988. El 988 es un estadístico chi cuadrado que hay que comparar con la tabla chi cuadrado, con 6 grados de libertad. La hipótesis nula es que no hay diferencias sistemáticas en los coeficientes, o sea, da lo mismo estimar este modelo por MCO o por variable instrumental. Sí, se acepta la excepción. Siendo la hipótesis alternativa que sí son diferentes, ¿no es cierto? La hipótesis Sí. nula es que no son diferentes, la hipótesis alternativa es la que sí son diferentes. Entonces, ¿cómo decís eso? Con el estadístico de prueba, con 988. Si este 988 es mayor al chi cuadrado de 6 grados de libertad, 12.59. ¿cuánto es el grado, el chi cuadrado? 12.59. Ya, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. No puedo rechazar si no puedo rechazar la hipótesis nula, me debo quedar con el estimador por mínimo cuadrado. Ya. Solo si rechazo la hipótesis nula, me quedo con el estimador de regresión por valencia instrumental. ¿Ya? Entonces, con los años de educación en pares no nos ha ido bien. Vamos a probar que existiría otra variable instrumental que nos permitiría comparar la regresión. Profesor, ¿puedes subir para ver la fórmula? Ah, sí. Ya, ¿no? No me acuerdo qué corre. Un modelo. Ahora probemos con otra variable instrumental. Podemos probar con ¿Y Q? ¿no? Vamos acá. Igual, la misma regresión por variable instrumental que pedimos siempre la primera ecuación, ¿no? Tú tienes que, primero tienes que hacer el modelo, Ya, luego pones metes todo el libro ya, ya. y al final pones esto. Forman y declaration, así como Ah, acá nos va mejor. no puedo poner diferentes. Todas las variables pueden ser significativas de valores. Ah, acá, ¿por qué no te puede ser el R cuadrado? Porque el R cuadrado el modelo de estabilidad negativo. ¿Cuál es? Ahí está. Ahorita. El último. Yo lo busco. Abajo.
12 puntos. Aparte la versión normal. 12 puntos. Vamos a probar entonces el test de Kalman, si esta revisión es mejor que si la otra. Este comando guarda los resultados de la revisión. Y ahí al modo de acá. Corro la instrumental, guardo y corro el modelo inicial. Tienes que correr modelo base. El modelo inicial sería el modelo MCO. Este sería el modelo MCO. Ah, no, sin educación, experiencia personal cuadrado, resultado. Y ahora sí hago el test de Kalman. Y ahora me Se rechaza. Acá se rechaza la hipótesis nula. 13. 13. ¿Qué? 11. Entonces, acá, ¿Cómo se rechaza? Primero dice que salió 12. Ya pues es con IQ ahora. Ya, pues, pero sigue siendo. Bueno, pero Con uno. Con uno. Y mira, te vuelvo ¿Cuándo tiene Chile 1? 3.84. ¿Cuál es la relación básica? así se rechaza la hipótesis nula, ¿no? En ese caso debería preferir la revisión por la atribución mecánica. Pero ojo, ahí te diría que un año más de educación te da 170% más de salario. Está. A ver, empezamos el otro que me falta era. La madre. A ver, primero con la educación de la mamá KW. y luego vamos a la de KW y luego vamos a contar. Quedó de chiquito, por En ejemplo. KW es fuerte que madre la madre. Vamos a probar con la educación de la mamá. Ahí tenemos todo. Vamos a guardar los resultados. Tenemos el modelo real. Ah, bueno, sí, fíjense, porque es ejercicio. Ya, usando como instrumento la educación de la mamá, sí nos sale
También sale se rechaza el hechicero. llama el exorcismo, ¿no? Este instrumento funciona mejor que los años canción del papá. Ya, ahora vamos a hacer lo que se llama. El último vamos a probar con KW. Oh, el quinto. ¿Cómo se le pone el cuello? Ella me gusta hacer el contenido. En el 51 no era, creo que es 3.20 cuadrado de Eso, ¿qué? grado, así que está Chocolate. Ya. Ah, la experiencia del vacío cuadrado. El otro caso, Ah, ya digo, cuando utilizo varios instrumentos para la variable instrumentada. Por ejemplo, podría ser los años de educación del padre y los años de educación de la madre. Los resultados no son muy buenos, por ejemplo, los años de educación del padre no salió mal. Podemos agregar otro instrumento bajo las mismas condiciones, ¿no? Está asociado a la variable instrumentada y está asociado a la roja. es esencial. Eso es lo que Los años de educación del padre ni los años de educación de la madre, los años de educación de la padre o la madre sí rechazan. para echar. Es decir, Aceptan H0. solamente cuando es quizás los años de educación de la mamá se sabe. Y juntándolo con el IQ, Vamos a apuntar. La cosa es el- no sé, los tres juntos, el MDU. Lo que pasa es que ya utilizar múltiples instrumentos más difícil. Yo creo que es recomendable hasta dos, siempre y cuando sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, obviamente los años de educación del papá y la mamá son más o menos lo mismo, vienen del mismo. El IQ con el KWW, el knowledge. Podría ser. Sí, también. Rechaza el H0. Para lo que inunda, para este lado, para la sensibilidad. Lo que no me gusta es el valor del estimulador. O sea, como- ¿Cuál es la edad promedio de la persona?
educación promedio es 13.46. Entonces podemos sacar aquí cuál es el rendimiento promedio para su año de educación. Sería 13.46 al cuadrado por el 0.0 Vamos a sacar la estimación para 13 años, para el edad promedio. ¿Cuál sería el rendimiento cuando la persona tiene edad promedio? 13.46. Por la educación al cuadrado, por su coeficiente, ¿no? Por 0.00 al cuadrado. Porque el otro es 1.91 por 13.46. 1.91 por 13.46. Pregunta de grupo. No, muy alto, sale de lo que son 13.1. El 140%. Monte de la madre. Hay que sumarle tiempo. Es cuestión de calcular el rendimiento para el individuo promedio, ¿no? O sea, le das la media a cada uno de tus valores, le presentas la estimación del rendimiento para un individuo promedio que tenga 3 años de educación, 10 años de experiencia, ¿no? Lo que haces todo el con las becas y sacar la estimación de la rendimiento. Porque así solito el 1.91 sale súper alto, ¿no? O sea, los años más de educación duplican mi salario cada vez que, o sea, el mismo año duplica mi salario. No es pero sí. Qué raro. Tengo valores muy altos. Yo lo quería poner en el examen, pero me di cuenta que muy alto sale el valor. Para no confundir. El problema no es tanto la estimación, que no es sencillo, los cuadros son sencillos, sino cómo encuentro el instrumental. Si tengo datos para el instrumental, teoría de lo que sucede en el instrumental, se puede
analizar. Porque esta idea de los mecanismos que afectan a la educación, pero no afectan al rendimiento, al error de la ¿Cuánto revisión de de la madre y historia. padre? ¿No? Desde la madre y el padre. De revisar los enfoques teóricos que digan que eso es posible. Si no encuentro, ahí estoy en problema. ¿Qué preguntas? ¿Tomará lista, profe? Bueno, no me dice. A ver. Nada. Claro, sí tiene más o menos el mismo esperado. Si yo soy el segundo, el tercero, el cuarto, voy a tener menos educación. Por el lado del presupuesto, porque soy su compañero, por el lado. Sí, mira, acá es significativo el pero a la hora que eso se utiliza como variable instrumental, esa variable instrumental no predice bien los años de educación y acá se pierde por completo la significancia individual, ¿no? Es una variable importante que debería ser que es la educación. O sea, aquí hay un problema. Esto les hubiese tomado un ahí hemos visto todos los casos, ¿no? Cuando sí es positivo utilizar variable instrumental, cuando no es positivo utilizar variable instrumental, cuando a veces tenemos fundamentos teóricos pero los resultados no son los mejores. Eso pasa bastante. Por eso que a veces tenemos que recurrir a Chepsito. Para que nos ayude a Chepsito. Profesor, entonces lo recomendable solo es usar dos variables instrumentales. No, siempre es recomendable utilizar uno. Cuando no se puede, cuando no alcanza, cuando los resultados no son buenos con una, prueba por dos. O sea, si con una me cuadra el chi cuadrado, entonces ya... Claro. Y no te cambia el signo del coeficiente también, que eso puede pasar, a veces pasa. Dijo que, o sea, era más la pregunta a los cerebros. ¿Cuándo tenemos la práctica? Otro viernes. Viernes. Tengo una mala noticia o una mala noticia. ¿Cuál? Adivino. Viernes, no hay clase el viernes. No vamos a poder hacer que se vea. Tengo que ir a la Entonces, vamos a terminar. ¿viernes? ¿La semana final o el examen? ¿El día son exámenes? No.
en tu O si quieren, lo suspendemos y No. Pero, o sea, ¿qué sería? ¿De la siguiente semana o digamos el lunes la PC y digamos la semana 16 el viernes? ¿Cómo sería? ¿cuándo son esas? Primero, ¿no? Semana 16. Semana primero. 2 semanas. 24. El lunes 24. No. Miércoles. Pues ya no haríamos laboratorio. Pues sería una hora de laboratorio. ¿No fue laboratorio? Profe, entonces, si es el miércoles sería nomás en el salón, ya no sería el laboratorio. Porque llegaron el miércoles 26. Sí. Más conveniente. O sea, porque había hecho una encuesta y, o sea, el segundo era el miércoles. A ver, si no, a ver, pregunto de nuevo si quieren el lunes. O sea, la práctica no puede ser lunes. ¿Todos mamá el lunes? Ya. Dicen que si no, que sea en la semana 16 el lunes la PC y el viernes sea el parcial, digo el final, si se podría. Al que viene, o sea, el parcial viene de la escuela. Yo voy a hacer la escuela. Una votación mejor. Claro que a mí me molesta, no